Muy buenas tardes y muy buenas Hola. tardes también a todas las personas que se están uniendo a esta transmisión. Les cuento que el invitado que tenemos en este momento es Sebastián Mazas Liming. Él es el Key Account Manager de nuestra facultad y es quien está a cargo, entre otras cosas, de acompañar todo el proceso de nuestros postulantes al Magíster en Estadística y al Magíster en Ciencia Actuarial de la Facultad de Matemáticas. Y hoy vamos a hablar de el Magíster en Estadística, en esta maratón de preguntas de posgrado en Estadística. ¿Cómo estás, Sebastián? Bien, gracias. ¿Y tú, Paula? Muy bien, gracias. Qué bueno. Muchas gracias por acompañarnos. Esta efectivamente va a ser una maratón de preguntas porque tuvimos un montón de dudas y consultas durante esta semana que nos manifestaron por Instagram. Así es que partamos con la primera. Alfredo Novoa C. nos pregunta ¿cuál es la modalidad del programa? Ya, perfecto. Paula, bueno, en primer lugar, agradecer cordialmente la invitación que me has otorgado y también agradecer a las personas que actualmente están por el live de Instagram. Cabe señalar de que es un programa de carácter vespertino y la modalidad actualmente es formato presencial. Indudablemente estamos sujetos a las condiciones sanitarias y no solo eso, sino que también a las disposiciones por parte de las autoridades de la universidad. En ese sentido, también cabe la posibilidad, obviamente nosotros no queremos eso, pero cabe la posibilidad de que tengamos que seguir el primer semestre en formato streaming, clases en vivo, ¿ya? Entonces, en consecuencia, modalidad presencial, a no ser de que las disposiciones por parte de Rectoría digan lo contrario. Claro, pero a nivel postulación siempre sería formato presencial llevado en línea por los sanitarios nomás, ¿no? Exactamente, sí, así es. También nos preguntan ¿hasta cuándo estará abierto el proceso de postulación? Muy buena pregunta, ¿no? Muy buena pregunta. El proceso de postulación al Magíster en Estadística y para efecto de los postulantes extranjeros, maestría en Estadística, estará hasta el día 30 de noviembre del presente año. Perfecto. Sugerimos nosotros de que el proceso lo puedan completar un poquito antes, puesto que obviamente puede que exista la posibilidad de que haya un error en la carga de algún documento y eso puede ralentizar todo el proceso. Entonces sugerimos por parte de la Facultad de Matemáticas que puedan ya completar o finalizar más bien el proceso de postulación, puesto que tenemos un gran volumen de estudiantes o postulantes más bien, Paula. Justamente yo creo que en relación con la pandemia, o tal vez porque es un estudiante extranjero, Frevel Mar nos preguntó en la semana si acaso Ya. es necesario hacer algún trámite presencial para postular y también nos preguntó cuáles son los requisitos para postular. Ya, perfecto. En cuanto a los trámites presenciales, obviamente es necesario para efectos de una postulación desde el extranjero tener todos los documentos que nosotros exigimos como programa legalizados en este caso. Y obviamente el grado académico con apostillado en este caso. ¿Sí? Ese tipo de ¿Cuál fue la segunda documentos, pregunta, perdón? Segunda pregunta se me fue. la segunda pregunta es cuáles son los requisitos, pero te quería preguntar antes una cosa. ¿Esos Ya. documentos se entregan una vez finalizada la postulación en línea o ellos los tienen que enviar dentro de la postulación en línea? Ellos los tienen que enviar dentro de la postulación en línea. El proceso en general es bastante simple. Tienen que ir adjuntando cada uno de los documentos que nosotros exigimos y que actualmente están plasmados en el sitio web del programa y completar una carta de propósito, además de 2 cartas de recomendación que se notifican vía correo electrónico. Es decir, los postulantes o las postulantes no necesitan completar una carta sin un formato preestablecido. La Facultad de Matemáticas, el sistema en línea, dispone de un formato preestablecido frente a lo cual solamente el postulante tiene que notificar vía correo electrónico. Básicamente es eso. Perfecto. Excelente. O sea que toda la primera etapa de postulación es en línea. Exactamente. Toda la etapa de postulación inicial es en línea y luego, para efectos de la formalización de la matrícula, ahí es necesario entregar los documentos de manera presencial. Perfecto. Y el mismo Frevelman nos preguntaba cuáles son los requisitos para Ya, postular. en términos generales, voy a ser súper breve en cuanto a los requisitos.
El reglamento del magíster, al menos en el artículo 2 y 13, señala de que es necesario acreditar un grado académico, en este caso de licenciado, cuyo nivel en realidad evidencia formación básica y preliminar en estadística, descriptiva, estadística inferencial y análisis de datos, probabilidades también, ¿sí? Eso sería como lo principal. Y junto con ello, hay que acreditar antecedentes académicos y antecedentes profesionales en su caso. Hay gente que no necesariamente tiene una experiencia académica, sino que tiene una experiencia más que nada profesional. Y junto con ello, lo que mencioné anteriormente, tiene que ver con 2 cartas de recomendación que se notifican a través del sistema de postulación en línea. Perdón, me está ladrando el perrito. Es parte de... 2 cartas de recomendación y finalmente presentar una declaración escrita, que en rigor es una carta de propósito donde el postulante o la postulante manifieste el interés que tiene para postular al programa. Perfecto. Oye, ahí estaba ladrando tu perrito, Chavalito. Un saludo para Chavalito, que no salió en cámara. No ha salido todavía. Oye, sobre el mismo tema de la postulación, han hecho un montón de preguntas. Amadaritz nos pregunta qué tipo de profesionales son compatibles con el programa o qué tipo de carreras son las que suelen postular más, ya que ahora que es vespertino es un programa que está orientado a distintos tipos de profesionales que requieren aplicar la estadística para solucionar problemas de distintas índoles. Sí, efectivamente. Paula, muy buena pregunta la que hizo el nombre, perdón. Amadaritz. Amadaritz, ya, perfecto. En cuanto a los perfiles, cabe señalar de que el magíster en términos de su composición es muy diversa. Los perfiles profesionales son muy heterogéneos entre sí y esa es una característica central también del programa. El año pasado, al menos la distribución fue algo así como 28% gente de matemática y estadística, 23% ingeniería y tecnología, donde incluye ingeniería civil industrial, ingeniería comercial, ingeniería en informática, etcétera, etcétera. 16% administración y comercio, donde está economía, administración de empresas, etcétera, etcétera. Hay un 15% también de gente de las ciencias sociales, donde destaco particularmente a gente como sociólogos, sociólogas, cientistas políticos, ¿sí? Ese es como el foco central. Y un 13% de ciencias de la computación. Perdón, incluí ingeniería en informática, en tecnología. Pero bueno, lo podemos incluir ahí. Esa es más o menos la distribución y me queda un 5% que yo lo denomino como outliers, que en realidad viene de todo. Pero esas vendrían a ser como las categorías o las áreas disciplinarias. Y en ese sentido, cabe señalar de que es un magíster que en cuanto a su composición, en cuanto a su diversidad, eso es lo que lo hace rico, el magíster en sí. Poder encontrarse finalmente con profesionales de distintas áreas del saber, poder confrontar las visiones y las miradas que se tiene con respecto al tema de la estadística, ¿sí? Todos los años, a contar del año 2017, diría yo, Paula, ¿qué ha pasado esto? Es un punto de inflexión donde se le dio este cambio de enfoque, ¿no es cierto?, hacia una mirada o hacia una concepción un poco más profesional, ¿sí? De hecho, tuvimos la semana pasada una entrevista con una egresada del programa CASI, la Marcela Rojas, quien justamente nos comentaba que había sido un factor de mucho enriquecimiento para su proceso contar con compañeros de distintas áreas. Y también ella preguntó, o sea, le preguntaron en vivo una pregunta a la que me voy a sumar yo ahora como humanista. ¿Es muy difícil para una persona que no tiene una fuerte formación en matemática enfrentarse a este programa? A ver, para ser súper honesto, yo creo que indudablemente la gente de las ciencias sociales podría tener eventualmente mayores dificultades para efectos de un buen desempeño en el programa. Pero eso no significa de que después, tras la fase de transición o la fase de adaptación del primer año, no pueda tener un correcto desempeño en el programa. Hay gente, desde luego de las ciencias sociales, que sí posee experiencia, por ejemplo, en cursos tales como métodos cuantitativos, y eso de alguna manera también contribuye a familiarizarse con algunos conceptos de la estadística propiamente tal, ¿sí? Entonces, para responder la pregunta, yo creo que sí, podría haber mayor dificultad, pero eso no significa necesariamente de que vaya a reprobar algún curso. Tienen que nivelarse un poquito, ponerse al día. Hay que nivelarse, ¿cierto? exactamente. Después podemos conversar con respecto al tema de la nivelación y cuáles son los requisitos en términos de estadística o matemáticas que se necesitan para tener
un desempeño idóneo, un desempeño que tú digas, sabes que realmente no voy a tener dificultades, ¿sí? Pero no habría ningún inconveniente. Oye, Seba, me gustaría que nos cuentes un poco sobre el plan de estudio y sobre eso. Jo Conejeros nos pregunta si se pueden tomar optativos en otras facultades. Si se pueden tomar optativos en otras, Jo Conejeros, José Conejeros, ¿no es cierto? No Creo sé, que porque José solo veo Conejeros. los nicknames. Ya, bueno, perfecto, no te preocupes, Paula. Ya, en términos de los optativos, el reglamento interno en el artículo 16 señala expresamente de que es posible tomar tanto cursos optativos como internos, y externos. En cuanto a los optativos externos, estos están sujetos previo a la autorización por parte de la jefa del programa. Perfecto. Indudablemente, ahí yo creo que hay factores tales como si existe consistencia, coherencia entre el optativo externo que uno quiere en este caso versus los lineamientos estratégicos del programa. Claro. ¿En qué sentido lo digo? Por ejemplo, no voy a optar un curso de filosofía política, teoría política 4, si es que no tiene tanta relación tampoco con el lineamiento general del programa, ¿sí? Por eso es que de acuerdo al reglamento y a las disposiciones del magíster es necesario la autorización por parte de la jefa de programa. Claro. No creo que uno vaya a tomar como un optativo tipo teatro. Tipo de teatro. Sería fantástico. De hecho, bueno, ahora el magíster tiene un curso de ética profesional de... No recuerdo exactamente el nombre. Suelo no recordar de memoria los nombres, pero es algo como ética profesional de la estadística, que consiste fundamentalmente en entregar la parte ética que tiene que ver con el tratamiento de los datos, finalmente. Ahí hay todo un tema que es necesario, ¿no es cierto? Y precisamente el objetivo de este curso es cumplir con eso, entregar esa mirada, esa perspectiva de la ética con respecto al tratamiento de ética profesional en estadística. Sí, efectivamente, ética profesional de estadística. Es un punto fundamental, considerando que mucho se ha conversado de que estamos un poco atrás en términos de legislación, de derecho de datos, privacidad, etcétera. Por supuesto, sí. Me gustaría que nos sigas contando un poco más sobre el plan de estudios, Seba. ¿Cómo se ordena la malla curricular finalmente de nuestro programa de estadística? Perfecto. Para ser muy breve también con respecto al tema del plan de estudio, al menos el primer semestre, las personas matriculadas van a tener un curso que se llama Métodos Estadísticos 1, donde principalmente el objetivo está en conocer cuáles son las limitaciones de las distintas metodologías estadísticas y concretamente hablando, al menos en ese curso se comienza con análisis de muestras, comparación de dos muestras y por consiguiente comienzan a ver distintas familias de modelos de regresión. Regresión lineal, ¿no es cierto? Regresión no lineal, regresión logística, regresión no paramétrica en este caso. Eso es lo que pasa al menos en ese curso. En términos del curso de probabilidades, yo creo, y de acuerdo a lo que los mismos profesionales también me cuentan y conversamos, es uno de los cursos complejos del primer semestre. Es un curso que yo creo que es necesario tener ciertos conocimientos previos en transformaciones lineales, en vectores, matrices, pero bueno, después les voy a comentar con mayor detalle ese tema. Pero es un curso que en realidad ven vectores aleatorios, distribuciones muestrales, modos de convergencia, van a ver el teorema límite central indudablemente, la simulación de ley de grandes números, modelos de probabilidad, reglas de asignación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Luego vienen unos de consultoría estadística. ¿Sí? Oye, justamente nos preguntaba, tenemos una pregunta sobre eso y yo creo que va que se responda con ese curso, ¿no? Aparecen muchas oportunidades laborales para estadísticos como consultores. ¿El magíster te prepara derechamente para hacer consultorías? Muy buena pregunta. Desde mi punto de vista y de acuerdo a las conversaciones que mantengo con los profesionales del programa, el magíster en estadística entrega las orientaciones para llevar a cabo un trabajo de consultoría de forma exitosa. Y en ese sentido, al menos los cursos de consultoría te entregan los lineamientos o las pautas, o más bien las directrices para poder ejecutar un plan estratégico de consultoría. Es decir, desde cómo recoger los datos, desde cómo prepararlos para el análisis, de cómo diseñar experimentos científicos, ¿no es cierto? Cómo interpretar la data en este caso, cómo generar presentaciones, etcétera, etcétera. ¿Sí? Yo creo que sí.
entrega las orientaciones como generales, Paula, para un trabajo efectivo de consultoría estadística. ¿Sí? Fantástico. Y ahora una pregunta que es habitual y que nos la hace en vivo y en directo Patricia 5154. ¿Cuál es el arancel del programa? Y después, después de contarnos el arancel, ¿nos puedes contar si poseemos becas internas? ¿Cuál es el proceso becario que tienen que hacer los alumnos que necesiten apoyo financiero, si tienen que postular a CONICYT antes, etcétera? Ya, perfecto. Bueno, dejé pendiente el tema del plan de estudio por un factor tiempo, Paula. Obviamente no puedo hablar de cada uno de los cursos y cada uno de los contenidos, pero voy a limitarme a responder aquello que tú me dejaste ahora. El programa no cuenta con becas internas, no cuenta con ninguna alternativa de financiamiento. Existe la posibilidad de postular a becas externas. En este caso no hay ningún inconveniente. Actualmente está abierta la de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Tengo entendido que cierra esa el 3 de enero del año 2020. Perfecto. Hay que meterse a la página de la ANIT en este caso para ver los requisitos que se necesitan, aunque también hay otras becas que, bueno, no son tan conocidas, pero también existe la posibilidad de poder postular a ellas. ¿Sí? Esas becas de la ANIT son las que conocíamos como becas CONICYT, ¿verdad? Exactamente, así es, Paula. Y bueno, ¿qué otra pregunta me hiciste? Fueron varias. Bueno, becas internas, financiamiento. El valor del programa, el costo del programa y alternativas de financiamiento. Ya, costo del programa. Actualmente en la página arancelesYbeneficios.uc.cl, repito, arancelesYbeneficios.uc.cl, está toda la información relativa a los medios de pago y aranceles. El arancel del año 2021 actualmente no está definido. Espero que pronto esté actualizado los valores en el sitio web que les mencioné hace unos momentos, pero no creo que exista tanta variación en términos del arancel en cuanto al precio. ¿Sí? Perfecto. Pero eso lo pueden ver a través de esa página web, Paula. Ahí María José García creo que nos contaba que el del año pasado es de 3.870.000, así es que si no esperamos mayor varianza sería parecido a ese arancel en 2021. Nos preguntan algo bien puntual. Fer.co83 nos dice, si pasara todos los ramos, ¿en cuánto tiempo puedo terminar el programa? El programa tiene una duración teórica aproximadamente de 4 semestres, en este caso, 2 años. 2 años, puede terminarlo sin ningún inconveniente. De hecho, una de las características del magíster en estadística es que desde los inicios del programa uno comienza a trabajar el proyecto de investigación. ¿Sí? Eso es lo que te permite a ti los cursos de consultoría estadística, donde se enseña a los profesionales y las profesionales cómo construir finalmente el objeto de investigación, cómo delimitar en el fondo los objetivos generales y específicos, cómo generar, en definitiva, un proyecto de tesis o investigación, como tú quieras denominarlo, ¿sí? Perfecto. De Hernández 9327 nos pregunta en vivo, nos cuenta que es estudiante de licenciatura en matemáticas, de nuestra licenciatura en matemáticas, y ya. le gustaría seguir el camino del magíster en estadística. Pregunta si al momento de ingresar debe cursar alguna nivelación y si acaso eso la trazaría en su proceso del magíster. ¿Él es matemático? Matemático o matemática. Perfecto. A ver, o sea, si él pasó por el pregrado en matemática, no debería tener problemas con funciones trigonométricas, con límites de derivada, reglas de derivación, aplicaciones de la derivada en integrales. En ese sentido, yo creo que no va a tener inconvenientes para efectos de la nivelación, que algunos postulantes se les notifica a través de correo electrónico para que se capaciten, en este caso, durante la estadía previa al ingreso formal del programa. Lo voy a decir de esa manera, ¿sí? Y esto también lo entrelazo con el mismo proceso de postulación. Actualmente, el comité del programa de Magíster en Estadística toma la resolución con respecto a los postulantes si fueron aceptados, en primer lugar, aceptados con condiciones, segundo lugar, y en tercer lugar, obviamente, rechazados. En el caso aceptado, no voy a entrar con mayor detalle. En el caso aceptado con condiciones, cabe señalar de que
el comité del programa entrega una especie de advertencia formal informando al postulante que fue aceptado en el programa, no obstante es necesario que se capacite en algunos ámbitos. Y es ahí donde el comité recomienda la lectura de ciertos libros, tales como el de Cálculo de Trascendente Temprana de James Stewart en este caso, y el de Álgebra Lineal y sus aplicaciones, donde van a comprender vectores, matrices, sistemas de ecuaciones. Y obviamente esto también te sirve, Paula, para los cursos de probabilidad de métodos 1, métodos 2, etcétera, etcétera. ¿Sí? Perfecto. Ahí María José nos cuenta por el chat, María José García, que es la jefa de programa de Magíster en Estadística UC, que los alumnos de licenciatura en matemáticas que han entrado, nuestros propios alumnos, no han tenido ningún inconveniente. Es que tienen una formación muy sólida nuestros alumnos de pregrado, ¿cierto? Sí. Oye, nos pregunta, disculpa que vaya tan rápido, pero es que hay muchas preguntas. Caro Troncoso nos pregunta si se pasa R o Python, y antes teníamos una pregunta de: necesito saber de programación para poder postular este programa y con qué software trabajan. Ya, Caro Troncoso, me da la impresión de que ella ha tenido contacto conmigo a través de correo electrónico. Si es así y se siente interpelada, puede comentarlo a través del chat de Instagram Live en este caso. A ver, nosotros trabajamos fundamentalmente en R, al menos desde el curso de computación estadística. Nosotros nos enfocamos principalmente en R. ¿Se necesita conocimiento previo? Es una pregunta que generalmente me realizan previo al proceso de postulación formal. E indudablemente yo diría de que es necesario tener ciertos fundamentos básicos y preliminares de lenguaje de programación, pero no es un requisito excluyente. Es decir, una persona perfectamente se puede adaptar a programar desde cero, ¿ya? Pero obviamente se sugiere de antemano de que tenga ciertas nociones básicas y elementales, ¿sí? Trabajamos en Python, creo que también preguntó. A ver, sí, trabajan en Python y en R, preguntó. Perfecto. Mira, actualmente hay un curso de minería de datos con Python que se está realizando. Poco a poco nosotros hemos ido incorporando otros lenguajes de programación. Entonces es muy bueno e interesante no solo aprender R, sino que también Python, ¿sí? Y esa hibridez entre ambos lenguajes de programación es muy interesante para aquellos que están inmiscuidos, están insertos en la programación y en el data science. Genial, es muy bueno, muy bueno. Aprovechamos de contarles entonces por este medio que tenemos un curso próximamente de un complemento, tengo entendido, de R. Cuéntanos un poquito más, Sebastián, sobre Shiny. Ah, fantástico. Bueno, el día 12 y 13 de noviembre nosotros como Facultad de Matemáticas y particularmente como equipo del Magíster en Estadística vamos a llevar a cabo un workshop de Shiny, cuyo foco está en entregar los fundamentos lógicos de Shiny, qué significa, qué es lo que se puede hacer, cuáles son sus potencialidades, ventajas. Es un workshop de carácter introductorio. ¿Se necesita conocimiento previo en R propiamente tal? Sí, obviamente se necesita un poquito, al menos básico, para entender de mejor manera, ¿sí?, cómo crear una aplicación en este caso, pero puede participar cualquier persona que tenga interés, obviamente, que tenga R y RStudio instalado, y lo va a realizar la directora del programa, María José García. Va a ser a las 7 de la tarde, así que cordialmente invitados, aún quedan un par de cupos. Bueno, tú has estado ahí difundiendo muchísimo el workshop, así que yo creo que se viene muy interesante para que la gente se inscriba porque quedan pocos cupos. Revisen ahí en nuestros posts, en el feed de Instagram, para que puedan ver cuál es el link al formulario y se puedan incorporar. Ahora sigamos con las preguntas. Volvemos a las preguntas sobre el proceso de postulación, Seba. Nos dicen, si ya me aceptaron, ¿qué documentos voy a necesitar para formalizar mi matrícula y dónde los tengo que entregar? ¿Dónde los tienes que entregar? Bueno, los documentos se entregan en la Facultad de Matemáticas. Nosotros vamos a notificar a través del correo electrónico cuáles son los pasos para formalizar la matrícula en este caso. Así que, en caso de ser aceptado o aceptada, se tiene que quedar tranquilo. Nosotros como Facultad de Matemáticas
vamos a notificar a través de todos los canales necesarios. En caso de que no vea el correo electrónico, vamos a notificar también por otros medios. Así que los documentos se entregan en modalidad presencial y en este caso se dejan para efectos de la formulación de la matrícula. Otra pregunta, yo creo que acá tenemos un exalumno o exalumna de nuestros cursos de formación continua, de nuestros diplomados, porque dice, si pasé por el diplomado en estadística, ¿puedo convalidar ramos? Actualmente no se pueden convalidar ramos, pero sí sostengo de antemano de que pasar por el diplomado en estadística indudablemente es una muy buena puerta de entrada para poder tener una especie de nivelación mínima que exige un grado académico de magíster, en este caso el magíster en estadística. Así que en ese sentido, cabe señalar de que no, pero es una muy buena puerta de entrada, Paula, para poder después ingresar al magíster. También tenemos otros diplomados, ¿cierto? En la misma línea, un diplomado en Data Science. ¿Nos puedes contar un poquito sobre ese programa? Sí, ¿O me estoy yendo mucho del tema? No, pues no, estamos en total confianza. ¿Se escucha bien o no? Porque, se escucha perfecto. Fantástico. A ver, nosotros contamos actualmente en la Dirección de Vinculación con la Sociedad con 2 programas. Uno se llama Diplomado en Estadística, que ya hemos conversado un poco, y el Diplomado en Data Science o Data Science, como le denominan otros. Bueno, da lo mismo. Son programas que ya tienen su proceso de admisión abierto, Paula. La gente puede postular a través del sitio web de educacioncontinua.uc.cl. Todos los requisitos del programa están establecidos para no dar aquí una charla del proceso en sí mismo. Son programas interesantes que finalmente tienen por propósito actualizar o introducir a los profesionales en el mundo de la ciencia de datos. Al menos en el diplomado en Data Science o Data Science trabajamos con distintos software tales como Tableau, Power BI, trabajamos con Python, también con R. Es un programa que de alguna manera intenta fortalecer los 3 pilares de acuerdo a la literatura especializada que compone un científico de datos. El primero tiene que ver con la programación computacional. El segundo tiene que ver con el entrenamiento de estadística y matemática. Y el tercero con la visualización de los datos. Y el programa finalmente lo que hace es fortalecer estos 3 pilares. En programación enseñamos todos los lenguajes de programación, Python y R. En el caso de la matemática y estadística, obviamente entrenamos nosotros en principales, estadística descriptiva, hacemos todo un recorrido por estadística descriptiva, estadística diferencial, y por consiguiente ya entramos en modelos un poco más avanzados, tales como ya machine learning y cosas ya un poquito más sofisticadas, que es el boom hoy en día. ¿Ya? Y visualización de datos, que también, Paula, es sumamente importante. Yo creo que ahí hay un desafío que tiene que ver con la manera o la forma en cómo se comunican finalmente los datos. Ahí hay un trabajo muy importante por parte de todos los profesionales que tiene que ver con la forma en cómo se presentan o se exhiben los datos para una persona que indudablemente quizás no comprenda de metodología estadística, no comprenda de programación. Entonces ahí hay un trabajo muy interesante. Lo hemos visto en tiempos de pandemia en que tenemos que recoger y conocer una serie de datos y que no siempre existe la claridad en la entrega de estos mismos. Así que efectivamente lo que tú dices me parece muy, muy acorde. Nos pregunta Amadaritz de nuevo, ¿en qué ámbitos puedo desarrollarme tras finalizar el programa? O dicho de otro modo, ¿cuál es el perfil de egresado de este programa? Ya, a ver, en cuanto a las áreas de desempeño, yo podría decir que actualmente, de acuerdo a los mismos profesionales, estoy hablando del mundo del programa, son 3 o 4. El primero tiene que ver con el área de la industria de seguros. Paréntesis, hay un magíster que se llama Magíster en Ciencia Actuarial, que en otra oportunidad, Paula, encantado podríamos conversar sobre este. Y en esta área, en este mundo, los profesionales perfectamente pueden asesorar en la dirección de finanzas, pueden colaborar en los procesos de elaboración de las políticas de reserva, calcular valores de póliza, las primas de riesgo, etcétera, etcétera. Todo lo que es la ciencia actuarial, el mundo actuarial, perfectamente con un magíster en estadística no habría ningún inconveniente. En cuanto al área bancaria, no voy a entrar en mayor detalle, pero ahí es sumamente fundamental una persona que tenga un grado académico de magíster en estadística para efectos de
comprender el estudio de mercado de capitales, el manejo de base de datos, el monitoreo de estabilidades financieras, la evolución de estadísticas cambiarias, por ejemplo, ¿sí? Análisis de riesgo, etcétera, etcétera. Y en el caso del retail, yo creo que ahí hay un boom también muy interesante, y ahí se hace de todo, desde calcular la rentabilidad de carteras de inversión, elaborar modelos predictivos para ver, por ejemplo, qué producto se vende más en determinado periodo de tiempo, proyectar las demandas de compra de los consumidores, la construcción, en este caso, Paula, de metodologías que te permitan a ti generar estrategias comerciales exitosas, ¿sí? Y finalmente yo diría la última, que tiene que ver con el área de las políticas públicas. Y yo creo que el foco central, Paula, reside esencialmente en el monitoreo, la evaluación de las políticas públicas. Y yo creo que ahí una persona con un grado académico de magíster en estadística no tendría ningún inconveniente para poder participar en la formulación científica de una política pública. ¿Sí? Todas finalmente son áreas en donde el trabajo del estadístico incide como último punto en la calidad de vida de las personas y en la trazabilidad de una serie de procesos y finalmente en el bien común, súper importante. Nos hicieron un par de preguntas cortitas, te las voy a mencionar, pero una las respondió ya María José. Inner Prospective, alumno nuestro, nos preguntó si hay un proceso especial de ingreso para nuestros alumnos y María José le contestó al tiro que no, entran por el proceso de todas las personas. Y también nos preguntaron sobre los diplomados que nos estabas contando, si acaso el diplomado en estadística será online o presencial. Ya, el diplomado en estadística, bueno, todos los diplomados de educación continua, al menos de la Facultad de Matemáticas, van a ser en formato semipresencial. ¿Y qué implica esto, Paula? Básicamente de que el primer semestre nosotros vamos a hacer todos los programas en modalidad streaming, clases en vivo, lo denomino de esa manera, online, para efecto de las personas que quieran clase remota, claro. Clase remota. Sincrónica. Sincrónica, sí. Y el segundo semestre nosotros tenemos por intención retomar ya en modalidad presencial. Sería ideal si pudiéramos volver al campus porque también tiene un montón de potencialidades y un montón de ventajas para las personas que entran a tomar cualquiera de nuestros programas. Inner Prospective nos pregunta si acaso el magíster es compatible con la vida laboral, qué tan exigente es el programa versus a una carrera de pregrado diurna, eso por un lado. Y por otro lado, Francisca Palacios, en la misma línea, nos preguntó esta semana cómo ha sido la experiencia de la gente que trabaja en relación con la carga del programa. Así que te junté las dos preguntas porque van hacia el mismo lado. ¿Cómo es esto de hacer un magíster en estadística en la UC y trabajar? Ya, yo creo que la respuesta en estos momentos se encuentra en el chat. La directora del programa respondió cordialmente de que, bueno, todos los alumnos actualmente trabajan a tiempo completo. Indudablemente hay profesionales que tienen mayor dificultad de llegar a la hora finalmente de los cursos, pero en general no hemos tenido inconveniente. Las personas que se deciden por el magíster saben a lo que van y en ese sentido no han tenido ningún problema en compatibilizar la vida laboral con la vida académica profesional. No habría ningún problema. De hecho, nuestra entrevistada, una estudiante que está finalizando el programa, nos decía la semana pasada que, claro, el programa tiene el nivel de exigencia que tiene cualquier tipo de programa de magíster vespertino, que es un programa serio, pero que es cosa de organizarse y de no procrastinar para un éxito y facilitarse uno mismo el paso por el programa. Sí, Paula, por supuesto. Yo creo que el que quiere puede, en este caso. La persona que quiere lo puede realizar. Sabemos de antemano y se comprende de que es complejo, que no es fácil. Las personas que obviamente no están familiarizadas con la estadística probablemente necesitan un poco más de tiempo de estudio, de carga académica, pero eso no quita de que nosotros como Facultad de Matemáticas estemos dispuestos a recibir personas que quizás inicialmente no tengan la experiencia que tiene una persona en el mundo de la matemática o la estadística. ¿Sí? Es el caso de la gente de las ciencias sociales, por ejemplo, o la gente de las ciencias de la computación, que quizás no tienen tanta experiencia, pero
la evidencia empírica nos ha dicho de que no ha habido ningún inconveniente en términos de su desempeño. Perfecto. De Hernández 9327 estaba preguntando la diferencia entre el magíster en ciencia actuarial y el magíster en estadística. María José García lo está respondiendo en el chat, pero desde antes les adelanto que vamos a tener la próxima o la subsiguiente semana otra conversación con nuestro querido Sebastián, que nos contesta con tantas ganas y de manera tan clara y tan concisa una entrevista sobre el magíster en ciencia actuarial para contarles a ustedes todos los detalles, así que estén atentos en el feed porque les vamos a avisar cuando hagamos esta nueva maratón de preguntas. Sebastián nos preguntó en la semana 27.3, ¿qué líneas de desarrollo es factible desarrollar en el magíster o cuáles son las líneas de desarrollo del magíster? Ya, perfecto. Frente a esa consulta que me parece sumamente relevante, cabe señalar de que yo hago una distinción entre la línea de desarrollo profesional y lo que es la línea de investigación. En términos de las líneas de desarrollo profesional, yo destacaría particularmente tres. Una que tiene que ver con la formulación de modelos predictivos, otra que tiene que ver con la aplicación de métodos multivariados y la tercera, subsecuentemente, tiene que ver con la identificación de modelos de riesgo. Esas son principalmente, desde mi punto de vista y de acuerdo a lo que yo he visto con los profesionales, son las grandes líneas y que también lo veo formalmente en el programa. Y por otra parte, en cuanto a las líneas de investigación de carácter más académico, investigativo, propiamente tal, se encuentra, bueno, bioestadística, que es muy fuerte, la parte de series de tiempo, psicometría también es muy interesante el magíster, métodos bayesianos también, hay un plantel académico que se dedica a todo lo que es estadística bayesiana, computación estadística, yo creo que son como las líneas más preponderantes dentro del programa, ¿sí? Ok, dentro de las preguntas de la semana, Itkiar nos preguntó que nos dijo, estoy finalizando mi pregrado en ingeniería comercial y me interesa este magíster. ¿Qué requisitos o conocimientos mínimos debería tener para postular? Requisitos mínimos. A ver, al menos evidenciar conocimientos básicos y preliminares en estadística descriptiva e inferencial. Cuando un postulante realiza la postulación, valga la redundancia, el comité académico, en este caso, se centra en los cursos que realizó en el pregrado o, en su defecto, en otro posgrado, porque así nosotros nos vamos a dar cuenta si tiene una nivelación o no, y de acuerdo a esto después notificamos vía correo electrónico si es necesario que se capacite o no. En términos de los conocimientos específicos, le puedo comentar a través de correo electrónico, no tengo ningún inconveniente, así que encantado me puede contactar. No sé si podemos escribirle mi correo electrónico, yo a través del celular me veo un poquito con la dificultad, pero ahí le puedo comentar con mayor detalle cuáles son los requisitos que se necesitan para no entrar en mayor detalle. ¿Sí? Ahí cuando editemos el video, porque yo también estoy al celular, lo podemos poner para que la gente te pueda contactar. Sí, no hay problema. Sebastián, dentro de las últimas preguntas a Madaritz, que nos dejó varias preguntas en la semana, pues súper participativa o participativo, nos dice qué plus le puede dar a un egresado de la carrera de estadística hacer el magíster en estadística UC. Uy, es una pregunta muy interesante, porque uno podría sostener de que perfectamente podría pasar un doctorado si es que tiene una formación de pregrado inicial en la Facultad de Matemáticas. Ahora, al contrario de lo que algunas personas podrían pensar, yo diría abiertamente de que una persona que tiene formación inicial en estadística perfectamente puede obtener un grado de magíster en estadística. ¿En qué sentido lo digo? Bueno, la persona seguramente, como es estadística, le voy a conversar en algunas cosas. No sé, no se acuerda de cómo comprobar los supuestos de un modelo de regresión, cómo trabajar la tendencia y la estacionalidad en una serie de tiempo, no me acuerdo de cómo calcular los parámetros en una Poisson, en una exponencial, en una normal, no lo sé, estoy comentando algunos detalles para esa persona. Yo creo que en ese sentido le podría servir. Lo mismo modelos lineales generalizados, porque me ha pasado de que muchas personas me dicen, ¿sabéis que, Sebastián? No me acuerdo absolutamente nada de modelos lineales generalizados, por más de que tenga una formación muy fuerte en estadística.
me dicen, te juro, literalmente, te juro, Sebastián, de que no me acuerdo de algunos indicadores de bondad de ajuste, no me acuerdo de cómo calcular, por ejemplo, una curva ROC, no me acuerdo de cómo generar un test KS, o no me acuerdo cómo calcular la deviance, o la IC, etcétera, etcétera. O un método de selección de modelo. Entonces, todo ese tipo de cositas finalmente son las que perfectamente un profesional que, por más que haya pasado por una formación inicial de estadística, puede fortalecerlo, ¿sí? Además que es muy bien visto, es súper esperado y esperable en el mercado una formación de posgrado en conocimientos estadísticos. Hoy Sí. mismo nos decía el profesor Manuel Galea, que es el jefe del programa de doctorado en estadística, que también es recomendable para las personas que vayan a hacer el doctorado, aun cuando no es un requisito. Es una muy buena manera de entrar mejor preparado. Como tú decías delante, no hay nada que te impida nivelarte a lo largo del camino, pero por supuesto haber realizado el magíster en estadística con miras a hacer el doctorado es un facilitador de proceso muy, muy importante. Absolutamente, estoy profundamente de acuerdo con lo que tú señalas. Yo creo que incluso podríamos ir desde un poquito más atrás. Una persona que parte con el diplomado en estadística, que posteriormente ingresa a una maestría o magíster en estadística y finalmente doctorado, si es que quiere continuar con una carrera académica, es fabuloso, es fabuloso. Pero ahí eso va a depender finalmente de él o la profesional que quiera postular. Hay gente que se quiere finalmente una aplicación más práctica de la estadística y hay otros que desde luego quieren seguir una carrera más teórica y para eso un doctorado indudablemente es lo que necesita. Bueno, Sebastián, además de agradecerte mucho tu tiempo, te cuento que lo logramos en esta maratón de preguntas. Respondimos todas las preguntas en vivo, todas las preguntas que habíamos reunido durante la semana. Nos extendimos un poquito en el tiempo que nos habíamos comprometido de manera personal, así que te lo agradezco mucho, mis disculpas. No te Y preocupes, está bien. te dejo invitado para una próxima entrevista para que podamos aclarar las dudas y consultas sobre el magíster en ciencia actuarial. Te agradezco enormemente tu tiempo y te dejo invitado a que digas la última frase de esta entrevista o de este programa, como prefieran decirle, para despedirnos de las personas que están en vivo. Perfecto. Bueno, Paula, señalar que estoy muy contento por la invitación que tú me realizaste. Yo creo que es una buena instancia para dar a conocer los programas, para demostrar y presentar más bien qué es lo que se hace concretamente en el magíster en estadística. Particularmente para la gente que proviene del extranjero, obviamente es necesario que vea lo que se hace a nivel de Facultad de Matemáticas. Es un programa muy interesante para efectos de las personas que quieren profundizar, que quieran actualizar conocimiento en estadística. Están cordialmente invitados a que puedan postular a través del sistema de postulación en línea. La estadística en general es muy demandante en el mercado laboral y en ese sentido puede ser un valor agregado hacer un magíster en estadística. No podemos garantizar nosotros de que la persona va a tener una mejor remuneración, no podemos garantizar tampoco de que la persona quizás va a encontrar un mejor empleo. Obviamente hay otros factores o variables que están incidiendo, ¿no es cierto? Pero al menos nosotros como Facultad de Matemáticas, y no me cabe la menor duda, que el plantel académico de excelencia que tiene este magíster puede permitir a un profesional o a una profesional entender de mejor manera la estadística, lo que está operando detrás de cada uno de los scripts, porque me refiero por script cuando a uno le envían un código, una línea de código en el R, por ejemplo, aquellos que trabajan en R, ahí hay todo un tema y es importante entender los fundamentos subrepticios que están operando por debajo de él. Y ahí es importante la teoría, nunca hay que dejarla de lado. Ya, pues Sebastián, muchísimas gracias. Un saludo grande también a María José García, que es la jefa del programa, que nos estuvo ayudando también tras bambalinas a responder las preguntas. Y dejar a todos cordialmente invitados a ingresar a posgrado.mat.uc.cl y conocer todos estos pasos de admisión que Sebastián les comentó. Les reitero, es una postulación en línea en toda su primera etapa, así que entren, observen y postulen a nuestro magíster en estadística UC.